En esta hora, Padre, sé tú ministrando sobre sus vidas, sobre sus corazones. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. En esta hora, Padre, creemos firmemente que es tu presencia, que es tu amor, que es tu misericordia, que es tu poder, Padre, derramado, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, toda enfermedad, Padre. Reprendemos, Señor, en esta hora, Padre, toda fiebre, Señor, toda tensión alta, Señor, todo derrame, Señor, Dios amado, interno, Padre, en esta hora. Todo dolor de cabeza, Señor, todo problema respiratorio, Señor, son reprendidos, atados y echados fuera por el poder de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Creemos firmemente, Señor, que eres tú en medio de nosotros como poderoso gigante y que es en tu presencia, Señor, que se pudren, que a causa de tu presencia, a causa de la unción, se pudren los yugos, Señor. Por eso en esta hora te damos a ti, Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza. Y mi Dios amado, enviamos palabras de sanidad, Señor, al hospital Luis Racetti, Señor, acá en Marina, donde se encuentra el señor Ramón Pérez, Señor. Ahí donde se encuentra tu hijo Isaac, Señor, y allá donde se encuentra, Señor, tu hija Natsuya, Padre. En esta hora, mi Dios amado, creemos firmemente que tú tocas con tu diestra de poder sus cuerpos, Señor, y los sanas. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Los pongo en tus manos porque de tus manos nadie los arrebata, mi Dios amado. Aquí sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Amado, vamos a orar, vamos a leer, perdón. Vamos a leer y en la misma lectura de la predicación del domingo. Nosotros hoy estamos a 23 iba a decir 23 de octubre, santo. 23 de diciembre, señores, por Dios, 23 de diciembre. Y bueno, meditaba hace ratito y el Señor me traía nuevamente esa palabra a memoria. Entonces la vamos a leer ahorita antes de entrar en ese momento. Ya estamos en adoración. Recordemos que adorar no es cantar, es nuestra vida, es nuestra actitud, nuestras acciones. Adoración es entrega, es compromiso, es estar delante de Él de manera continua, haciendo lo correcto, obedeciéndole. Entonces, ya estamos en este momento los hermanos juntos y en armonía, en acción, en actitud de adoración. Vamos a leer en Isaías 9. Isaías capítulo 9. Igual del verso 6 al verso 7. Isaías 9 del verso 6 al verso 7. Cuando ya estamos a pocas horas o un día para celebrar de manera mundial el nacimiento de Jesús, nosotros nos reunimos hoy para darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Amén. Dice, leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es el niño que nos nació hace más de 2000 años y que creció y cumplió su propósito en total obediencia y sumisión por amor a todos nosotros. Así que Él se merece hoy toda la alabanza, toda la honra, toda la oración. Gracias, Señor, te damos.
te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendice, Señor, a todos los que están conectados, Señor, y a los que se van a conectar y a los que no se pueden conectar, pero que conocen del programa, Señor, de estas clases, Señor, porque no es un programa cualquiera, no es un tiempo para pasar, no es un momento para pasar el tiempo, no es un espacio para solamente creer que hacemos algo, Señor, no es un tiempo que dedicamos para acercarnos, Señor, sin importar la distancia, Señor. Por eso en esta hora te doy gracias. Bendice, Señor, la vida de todos y cada uno de tus hijos, de Juan, de María, de Isaac, de Leonela, Señor, bendice la vida de Mariflor, de Germán, de Merité, de Mía, de Arlene, de Ramón Humberto, de todos y cada uno de los que estamos aquí y las familias que representamos, Señor. Sé tú, mi Dios amado, bendiciendo y trae, Señor, a todos aquellos que han de conectarse, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Toma control, mi Dios amado, de esta clase. Toma control de la persona que hoy dará la clase, Señor, de tu hija Mariflor. Sé tú en medio de ella, Señor. Ella se quita para que seas tú. Siempre serás y eres tú, Señor, en medio de nosotros. Por eso en esta hora, mi Dios amado, nos presentamos, Señor, en este lugar, Dios amado, y creemos firmemente que en el mundo espiritual estamos entrando al lugar santo, a ese lugar santísimo, Señor, a ese lugar donde nos encontramos contigo, Señor, a ese lugar, mi Dios amado, donde somos tú y nosotros, Señor, tú y cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos, mi Dios amado, a rendirnos delante de ti, ayúdanos a quebrarnos, Señor, que quiebra esta vasija y hazla de nuevo, porque no queremos ser como uno más, Señor. No queremos decirnos cristianos solo por decirlo. No queremos decir, Señor, que te amamos solo por modismo, Padre, sino que realmente queremos, Padre, no solamente decirlo, sino demostrarlo, porque las palabras muchas veces se las lleva el viento, Señor, pero nuestras acciones son las que afirman y confirman quién está en nosotros, porque esos son nuestros frutos. Y dice tu palabra que por tus frutos nos conocerán, Señor. Y no porque no nos vamos a equivocar, Señor, sino porque aún en medio del error reconocemos que tú eres Dios soberano y poderoso. Y cada error en nuestras vidas, Señor, ratifica tu soberanía, tu deidad, tu poderío, mi Dios amado. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, santo y maravilloso y poderoso. Tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia. Señor, te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor, para entrar en ese lugar santo, Señor, en ese lugar santísimo, Señor, adorarte, Padre, a exaltarte, Señor, por los siglos de los siglos. Trae del norte, del sur, del este y del oeste todos aquellos que han de escuchar hoy tu clase, Señor. Derriba, Señor, todo argumento que se esté levantando en la mente de aquellos que tú quieres traer hoy a clase, Padre. Quita toda piedra de tropiezo de todos aquellos que hoy deberían estar en la clase, Señor, pero que el enemigo, mi Dios amado, los cerca, los nubla, Señor, los ensordece, Padre, para que no escuchen tu palabra, los enceguece, Señor, entenebrece su entendimiento, Padre. Dios amado, ayúdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Por eso tú te mereces toda la alabanza y por eso en esta hora una voz decimos aleluya, aleluya. Tú te mereces toda la alabanza y toda la adoración, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba lo que Él vive. Él vive y vive por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, so vaya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
No estamos aquí solo para cumplir una hora, para pasar un rato. Estamos aquí porque queremos adorarte, porque tú nos has traído, Señor, oh Babasaya, Vinisirikaya, creyendo, Señor, que somos nosotros los que vamos a dar, pero eres tú dándonos, Señor, de tu amor, de tu presencia, de tu misericordia, Señor, y por eso en esta hora te decimos aleluya, te alabamos, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Jesús. Presencia, Padre soberano, maravilloso, poderoso, Señor, oso, babá, y seguimos, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor, mi Dios amado, gracias, Señor, gracias por el refrigerio de poder entrar delante de tu presencia, entrar por tus atrios con alabanza, mi Dios amado, delante de ti, Padre, con acción de gracias, Señor, agradecidos de tu presencia, agradecidos de tu amor, de tu misericordia, Padre. Gracias por todos los que estamos acá, Señor. Gracias por todos los que nos podemos reunir en tu nombre, Señor, para darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya, aleluya. Ahí donde usted está, dígale aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí, Él está ahí. Él está ahí donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está Él. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu dulce presencia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados preciosos, bendiciones para todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a 2 personas por acá que nos están acompañando hoy, creo yo, sí. Bueno, le vamos a dejar a Mariflor porque yo no estoy segura si lo que yo estoy viendo es lo que estoy viendo. Pero bueno, creo que está Germán con nosotros. Bienvenido, Dios te bendiga. Y aquí dice Sergio Lozano. Bendiciones también para él. ¿Cómo le dice el Centro Cristiano de Restauración Jehová Siquenú a nuestros hermanos? Bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Bienvenido a Germán. Bienvenido a Sergio. La paz del Señor sobre su vida y sobre sus corazones. Y de verdad, gracias por la presencia de ustedes también, por este espacio. Que bueno, que sea la primera de muchas. Ahora con nosotros, nuestra amada maestra del día de hoy, nuestra hermana Mariflor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Como hemos estado estudiando el libro de Corintios, ¿verdad? Hoy seguimos en nuestro estudio del libro de Corintios, que ya vamos por el capítulo 15, ya estamos casi terminando. Entonces les voy a compartir una presentación que hice, ustedes me dicen cómo se ve. Bueno, yo aquí veo que se ve bien. No, sí se ve bien. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar porque ya oramos, ya cantamos, ya todo. Entonces ya vamos a empezar. Primera de Corintios. Bueno, aquí tenemos como un resumen general, ¿verdad? De lo que se trata básicamente el libro de Corintios. Le decía yo en la clase pasada que gracias al Señor por esta iglesia de Corintios, por todo lo que el apóstol Pablo les pudo enseñar. Y hoy ya llegamos a la parte final del capítulo 15 que habla sobre los problemas de la resurrección. Y yo hoy como que meditando, ¿verdad? En este libro, yo decía, bueno, Pablo trató como que los problemas, ¿verdad? Que no eran tan de fondo, sino más de forma, ¿verdad? Como divisiones, inmoralidad, comida, temas de la reunión. Y al final dejó un tema muy importante, ¿verdad? Que es el tema de la resurrección. Porque este sí ya es un tema, ¿verdad? Que sumamente, como decimos, como dijeran las personas que saben de construcción, es un pilar del evangelio, es un fundamento básico del evangelio contra el cual no podemos ir, ¿verdad? Y que sabemos que en Corintios había la influencia de muchos filósofos griegos, de muchos pensadores, de muchas corrientes. Entonces vamos a ver por qué sale este problema con el tema de la resurrección y cuál es la respuesta que le da Pablo. Recuerden que la carta de Corintios es el apóstol Pablo dándole solución a diferentes problemas que se presentaban en esta iglesia. Entonces vamos a comenzar con el tema. Problemas con la resurrección.
Entonces, ¿cuál era el problema que pasaba con este tema dentro de la iglesia? Y el principal problema era que había personas que estaban dentro de la iglesia y que decían que la idea de la resurrección era ridícula y que no era realmente importante para los cristianos. En Hechos 17:32 vemos cómo los griegos se burlaron de la resurrección de Cristo y se los voy a leer aquí rápidamente. Hechos 17:32 dice de la siguiente manera. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces vemos como ellos, aquí si recordamos, hacemos un repaso rapidito, ¿verdad? Estaba Pablo dando el discurso en el Areópago, ¿verdad? Entonces ahí había un altar, ¿verdad? Que se llamaba al Dios no conocido. Entonces, Pablo le dijo, bueno, de ese Dios no conocido que ustedes ven ahí, de ese Dios es que yo les voy a predicar. Entonces, cuando ya Pablo comenzó a tocar los temas de la resurrección, ¿verdad? Ellos les parecía algo como muy, inverosímil, algo que no tenía sentido, que incluso se burlaban porque les parecía algo tan irracional que ellos no lo creían. Ellos creían que el cuerpo constituía el cárcel del alma inmortal. Entonces vamos a seguir aquí. Y de ahí ellos creían que para ascender al bien, el alma tenía que escapar del cuerpo. Entonces, esto es un pensamiento que tenían los griegos en esos tiempos. Ellos que pensaban que el alma era divina eterna y que estaba prisionera a un cuerpo material débil y corrupto. Entonces, para ellos la muerte, ellos veían que la muerte era la liberación de esa alma. Entonces, que Pablo les hablara de una resurrección física les parecía ilógico porque como que sería nuevamente encerrar esa alma que habían alcanzado la libertad en un cuerpo corrupto, en un cuerpo débil. Entonces, por eso yo les parecía una idea lógica, una ilógica, una idea inverosímil. Una de las corrientes, habían tres corrientes principales cuando estaba esta iglesia en Corinto, que eran los platónicos, que creían en las ideas de Platón, los estoicos y los epicureos. Cada uno con su punto de vista, ¿verdad? Diferente, pero todo en contra de lo que era básicamente la resurrección. Para los epicúreos, por ejemplo, no había vida después de la muerte, ya se murió y todo se acabó. Para los estoicos, el alma se disolvía en el cosmos, salía como algo etéreo y se unía por allá con las estrellas, con la galaxia. Y para los de Platón, que aquí donde vemos la mayor influencia en esta iglesia de Corintio, creían que el alma era inmortal, era sagrada, era divina, pero el cuerpo era corrupto y era débil. Entonces, esta corriente de pensamiento filosófica se introdujo en la iglesia de Corinto y presentó un ataque a uno de los pilares fundamentales de la fe. Y por eso Pablo tuvo que tomarse la molestia de al final de esta carta, yo digo, como a veces nosotros decimos, dejamos lo mejor para el final, hacer esta exposición de por qué el tema de la resurrección era tan importante y por qué no era algo de lo que los cristianos no podíamos prescindir, era algo que los cristianos no podemos decir, bueno, la resurrección yo no voy a creer. No, es algo que dentro de nuestra fe como cristianos tenemos que creer en este tema de la resurrección. Entonces aquí vamos a abordar varios puntos que le dio el apóstol Pablo a ellos para fundamentar esto. Antes de esto, yo quiero que toquemos el tema de la resurrección en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya nosotros que no los coloqué aquí, pero se lo voy a mencionar de manera general, vemos casos de personas que resucitaron. Por ejemplo, Eliseo resucitó a la de la tsunamita. Elías lo mismo. Los huesos de Eliseo resucitaron a una persona muerta. Entonces ya había en el Antiguo Testamento precedente de lo que era la resurrección. Y ahora, temas relacionados en el Antiguo Testamento que tengan que ver con la resurrección específicamente de Jesucristo. En el Salmo 16:10, por ejemplo, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un salmo que está íntimamente ligado a una profecía sobre el Señor Jesucristo. En Isaías 53:10 y 11 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si aquí nosotros vemos en estos dos versículos, que estas tres líneas que tenemos aquí, hay básicamente un resumen de toda la obra salvadora del Señor Jesucristo, desde que Él puso su vida por el pecado hasta que resucitó y al final Él cosechará los frutos de ese sacrificio que Él hizo y quedará satisfecho. En Oseas 6:2 dice, nos hará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Yo creo que esta es
una referencia muy específica, exacta, dijéramos en la escuela, muy se me fue la palabra, pero muy detallada de lo que iba a ser el tema de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vemos que en el Antiguo Testamento, como hablamos la clase pasada también, va dejando pinceladas, ¿verdad?, de todo lo que va a ser la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente, si nosotros estudiamos a profundidad el Antiguo Testamento, siempre nos va a indicar a la persona del Señor Jesucristo. La posición de Pablo. Entonces, ahora, ¿cuál es la posición de Pablo frente? Ayer le expliqué cuál es la posición de los filósofos, ¿verdad? De los griegos, de toda esa gente. Ahora, ¿cuál es la posición del apóstol Pablo frente a lo que estaba, a esta filosofía que se había introducido en la iglesia? Dice, la resurrección es una forma de vida prevista en el plan eterno redentor de Dios junto con la destrucción de los poderes malignos. Entonces, la resurrección ya estaba prevista desde el momento en el que el Señor, en el que Dios, ¿verdad?, hizo su plan de salvación para la humanidad. Y junto con ese plan de salvación, ¿verdad?, que iba la resurrección, que iba el perdón de los pecados, ¿verdad?, que iba la resurrección del Señor Jesucristo y la nuestra, también iba la destrucción de todos los poderes malignos. Dice en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Si uno lo lee así rapidito, de repente uno, ¿qué trabalengua es ese? ¿Verdad? La serpiente va a herir la simiente de la mujer en el calcañar. Toda herida en el calcañar, nosotros sabemos que eso no es una herida de muerte, ¿verdad? Y esa herida en el calcañar tipifica el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero dice que la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesucristo, va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. O sea, todos los poderes del enemigo. Va a quedar herido en la cabeza y nosotros sabemos que toda herida en la cabeza es símbolo de que esa persona pues ya está destruida, ya está acabada, ya es una herida letal, es una herida de muerte. Entonces aquí ya vemos como desde Génesis 3:15, ya vemos un plan de salvación, ¿verdad?, que tipifica básicamente lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. En Génesis 22:4-5, ¿verdad? Aquí hay una representación y hay una similitud entre lo que vivió el patriarca Abraham con lo que vivió el Señor Jesús y Dios en el momento en que Dios entregó a su Hijo. Si ustedes no se han dado cuenta, ¿verdad? Para las personas que somos nuevos en el Evangelio, este, Abraham y Isaac es un tipo del Padre y de Jesús. ¿Qué hizo Abraham? Subió a sacrificar a su hijo. ¿Qué hizo el Padre? Sacrificó a su Hijo Jesucristo. Dice en el Génesis 22, el 4:5, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos y volveremos a vosotros. Entonces vemos que hay ahí una sombra, ¿verdad? Una sombra de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento el sacrificio del Señor Jesucristo. En Hebreos 11 nos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿De qué está hablando aquí Hebreo? Del mismo sacrificio de Abraham. Dice que Abraham tenía tanta fe que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabía que si él lo sacrificaba en ese momento, Dios era poderoso aún para levantarlo de la muerte. O sea, la fe de Abraham era tal que dijo, bueno, Señor, si tú me mandaste a sacrificarlo, yo lo sacrifico porque yo sé que tú tienes el poder para volverlo a levantar. Y ciertamente para Abraham todo ese camino que él estuvo yendo a sacrificar a su hijo, para él su hijo estaba muerto, su hijo iba a morir. O sea, en su corazón de padre, él ya había entregado a su hijo, ¿verdad? Y vemos como en ese momento en que él se dispuso a sacrificarlo, el Señor le dijo, Abraham, detente, ya yo he visto lo que hay en tu corazón. Entonces, esto, ¿verdad? Aunque nos da una palabra de fe, una palabra de lo que es obediencia ciega, una palabra inclusive de lo que es adoración a Dios, de lo que es una entrega total, también es un tipo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo para salvarnos a la humanidad. Y no solamente Jesús, sino también el Padre a nuestro favor. Entonces aquí ya, bueno, ya vimos el tipo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar, dice, o sea, la resurrección de Cristo no es solamente una teoría, no es solamente una filosofía como la que ustedes tienen que la agarraron de Platón, ¿verdad? Sino que es algo que es verificable, algo que es cierto. Y se creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por el Imperio Romano. ¿Qué le está diciendo Pablo? Miren, mis hermanos, esto no es un invento. Esto no es una teoría que yo me saqué, esto no es algo que yo supongo, esto no es algo que yo, bueno, no, esto es algo que pasó. Hay gente que después que vieron a Jesús cuando lo mataron, que vieron cuando lo enterraron y luego vieron cómo ese Jesús en cuerpo físico anduvo
por 40 días en la tierra haciendo cosas y presentándose. Él dice en Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad. Y no puede decirle Jesús palpad, ¿verdad? Si no tiene un cuerpo físico. Entonces Jesús le decía palpad y ved, o sea, con su sentido físico, véanme, obsérvenme, tóquenme, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y este versículo es muy importante porque este versículo es el mismo Jesús hablando y diciendo a sus discípulos, hey, soy yo. Aquí está, si quieren tóquenme, no soy un espectro, no soy un espíritu, no soy un ser etéreo, no, no soy una energía, soy un cuerpo, tóquenme, resucité con un cuerpo glorificado. Juan 20:27, ¿tenéis aquí algo de comer? Pregunta. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Los espíritus comen, no, los espíritus no comen. Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, indubitables que son pruebas que no quedan lugar a dudas de que él se había presentado vivo, apareciendo durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, Jesús murió, resucitó y todavía se quedó 40 días más en la tierra, ¿verdad? A seguir hablándoles del reino de Dios. Entonces, por esos 40 días que Jesús estuvo en la tierra, después de resucitado, había muchos testigos y había muchas pruebas de que ciertamente él había resucitado en un cuerpo físico. Entonces, vamos aquí a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos la posición de Pablo. Aquí vamos a ver algunos testigos, por lo menos María Magdalena en Juan 20:16, la conversación personal en el sepulcro. Recuérdense que le dijo el Señor que no lo podía tocar, porque él tenía que ir primero al Padre. Los discípulos en el camino de Maús, Lucas 24:30. Caminó con ellos y partió el pan. Recuerden que en primer momento ellos no lo reconocieron y después lo reconocieron. Después a los 10 apóstoles sin Tomás, en Juan 20:19, apareció en una habitación cerrada y les mostró las heridas. Después 7 discípulos en el mar, les preparó desayuno de peces en la orilla. Eso lo vemos en Juan 21, de 12 al 13. Entonces, Pablo le dice, hay muchos testigos que han visto, ¿verdad? Lo que la resurrección del Señor y que son testigos físicos y no solamente son los apóstoles. Entonces, este capítulo 15, ya habiendo hablado como que cuál era el problema con esta filosofía que se introdujo en la iglesia, cuál es la posición del apóstol Pablo. Ahora vamos a desglosar, ¿verdad? Lo que es este capítulo 15 como tal. Entonces, primero vamos a verlo en 4 partes. La primera parte es del versículo del 1 al 11 y habla de la importancia de la resurrección relacionada con Jesucristo. Luego la importancia de la resurrección relacionada con nosotros como cristianos del 12 al 34. Luego del 35 al 49 la naturaleza del cuerpo resucitado y del 50 al 58 cómo tendrá lugar la resurrección. Entonces, Pablo hace aquí un bosquejo completo del tema de la resurrección como para que en ese momento no les quedara duda a los de Corinto y hoy tampoco nos quede duda a nosotros, que hoy ciertamente estas ideas de Platón, de los epicureos, de los estoicos, no son tan populares, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque usted no lo crea, todavía hay personas que de alguna manera u otra buscan, ¿verdad? Como que confundir a otras personas para que se enreden y al final su fe tambalee o su fe se dude o su fe pues se desvanezca. Importancia de la resurrección, primeramente que nada, relacionada con Cristo. Entonces vamos a ver versículos del 1 al 11. Yo se los voy a leer acá para que vayamos viendo y vayamos hablando. Primeramente en el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. El evangelio es perdón de pecados, pero también incluye resurrección de Cristo y la subsecuente renovación de todo lo que está creado. Y a mí me gusta esta parte final que está aquí en el versículo 2, dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, dice, solo la fe que persevera es la fe que salva. Una fe genuina, al igual que el amor, es una fe que permanece en el tiempo. No es una fe que depende de las circunstancias, no es una fe que depende de cómo me vaya hoy, no es una fe que depende de si me sano o no me sano, si el Señor me hace el milagro o no me hace el milagro. Es una fe que permanece
constante en el tiempo. Eso no significa que no nos podamos sentir mal, eso no significa que en algún momento nos podamos sentir tristes, eso no significa que en algún momento nosotros de repente necesitamos que alguien sea como ese Uro, ese Aarón que nos levante las manos, nos ayude a mantenerla en alto, sino que lo que significa es que no renegamos de esa fe, que no vamos en contra de lo que el Señor nos ha enseñado, que no vamos a decir, bueno, yo para qué sirvo a Dios, mire cómo ando. No, no caemos en ese tipo de comentarios, sino todo lo contrario. Avanzamos y seguimos creyendo en que el Señor, aunque no lo veamos, el Señor lo va a hacer. Y aquí me acuerdo ahorita en este momento la palabra que por lo menos el Señor le dijo a Abraham, serás padre de multitudes, y a la verdad Abraham solamente vio dos hijos, vio a Isaac y vio a Ismael. Pero dice que ellos iban por su vida en su peregrinaje creyéndolo y confesándolo, aunque sus ojos materiales no lo veían. Y por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Porque una fe que puede ver lo que está esperando no es fe. Pero si tú esperas aquello que no puedes ver, pues tu fe es verdadera. Entonces, sigamos aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, conforme a qué escritura, pues aquí le dejé una lista de todos los versículos que usted puede ver, que si quiere revisarlo, conforme a eso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Nuevamente, por eso estoy diciendo, no le estoy hablando nada que Dios haya improvisado, no estoy hablando nada que yo me haya inventado ahorita, no le estoy hablando nada que sea una nueva revelación que me llegó en este instante del cielo, sino que le estoy hablando lo que desde mucho tiempo atrás se venía diciendo. Y aquí tenemos citas en los Salmos, tenemos citas en Isaías, en Daniel, en Osea, y si leemos los demás profetas, Zacarías, vamos a ver que en todos ellos, de una manera u otra, se deja ver la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo en la tierra. Entonces aquí ya Pablo sigue dejando sentado, ¿verdad?, precedente sobre el tema de la resurrección. Punto 4. El Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo. Ya va. Cuando yo puse esta palabrita aquí histórica, dije, tengo que aclarar que el Evangelio no es solamente algo histórico, obviamente también es algo espiritual, también es algo maya, pero la parte de la vida de Cristo en la tierra, todo lo que él padeció es un hecho histórico porque sucedió y es un acontecimiento que en realidad sucedió, y esto es un punto que utilizan mucho las personas que hacen apologética, que apologética significa defensa de la fe, y generalmente ellos hacen esta defensa delante de personas que son escépticas delante del Evangelio, que son ateos o tienen ciertas pensamientos contrarios a lo que dice la palabra del Señor, y ellos se basan mucho en estos escritos que no tenemos obviamente la palabra, pero hay otros escritos que avalan, ¿verdad?, y certifican la existencia de Jesucristo durante un periodo de tiempo en la tierra. Entonces, este acontecimiento es un hecho real. La crucifixión y la resurrección es un hecho real y puede ser verificable por testigos confiables. Entonces, por eso le hablo que es un hecho histórico, no solamente que esto sea una historia, un cuento, no, sino que puede ser certificado en la historia. El Evangelio no es especulación ni teoría, es un hecho real que puede ser informado, es decir, que lo podemos verificar a través de pruebas documentales de historiadores de años atrás que se dedicaron a la tarea de buscar testimonio, de investigar y hacer su tarea de historiadores, y se puede comprobar desde el punto de vista histórico que Jesucristo realmente existió. Y esto para los que alguna vez, a mí particularmente no me gusta el tema de apologética, o sea, no me gustaría presentarme delante de alguien a explicarle con conocimientos que yo veo que se utilizan en la ciencia, no sé qué cosa, para explicarle a esa gente que tiene dudas, ¿verdad? A mí eso particularmente no me llama la atención. Pero sí, esto es uno de los puntos que esa gente que se dedica, el Señor los utiliza en el tema de la apologética, lo emplean para hacer defensa de la fe delante de personas que no creen en la palabra. Y aquí les voy a leer porque Pablo aquí hace un resumen de otras personas que pueden verificar esto. Dice, y que apareció Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales aún muchos viven y otros ya duermen, o sea, ya se murieron. Entonces hay muchos testigos. Y lo importante es que aquí mencione que son 500 testigos, es que no solamente fueron los 12, que podemos decir de alguna manera, bueno, ellos lo dicen porque ellos creen en él y están como que su palabra está comprada, pues, o su palabra está entredicha por el grado de cercanía que ellos tenían con el Señor Jesús, ¿verdad? No, no es por eso, sino que habían 500 personas a las que el Señor se le apareció de una sola vez y pueden dar testimonio que el Señor efectivamente resucitó. Después apareció a Jacobo y después a los 12 apóstoles. Y dice en el versículo 8,
y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo, cuando este versículo en el verso 9 y 10 dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Estos versículos 9 y 10, lo que hace el apóstol Pablo es decir, oye, yo sé que soy indigno personalmente porque yo fui antiguamente un perseguidor de la iglesia, por eso dice el último, como un abortivo. Y en esa época en la que él estaba escribiendo este tema, ¿verdad? Un abortivo era algo insignificante, algo que prácticamente no tenía vida propia. O sea, él lo que hizo fue, en humildad, reducirse a lo más bajo, porque él había sido perseguidor de la iglesia. Y él decía, no soy digno de haber recibido el apostolado del Señor Jesucristo, pero por gracia soy lo que soy. O sea, por un regalo del Señor, porque el Señor le plació levantar a Pablo para que fuera su instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, punto. No porque Pablo se lo mereciera, no porque Pablo era más bonito, no, al Señor le pareció por gracia y se lo entregó. Y se lo entregó y tuvo que pasar por un proceso, tuvo que ser quebrantado, tuvo que el Señor tumbarlo del caballo, tuvo que quedar ciego. Imagínense, quedar ciego. O sea, eso es algo, yo digo que es algo muy fuerte porque uno de los sentidos en los que nosotros más confiamos es en el sentido de la vista. De repente usted no escucha, ¿verdad? Pero usted puede ver y hablar por lenguaje de señas, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, pero la vista es un sentido muy importante para nosotros, los seres humanos. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Con esta formación de judío, de ser fariseo, que es una formación sumamente rígida, ¿verdad? Para poder él haberse retractado de todo eso y de todo lo que él había hecho persiguiendo a los cristianos, es porque él realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. No fue que él solamente una noche dijo, bueno, yo me voy a cambiar de bando, ya yo no quiero ser judío, fariseo, no, porque la formación de ellos era sumamente rígida, sumamente que, o sea, fuerte. Entonces, él sí se salió, o sea, cambió esa posición que él tenía rígida en los fariseos para transformarse en un seguidor del Señor Jesucristo, es porque realmente él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y nosotros de repente no tuvimos ese encuentro de la manera que tuvo el apóstol Pablo, pero yo digo que ciertamente cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos hecho de una manera sincera, genuina y real, es porque nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha llamado, el Señor Jesucristo le ha placido que nosotros vengamos a servirle, quizás en diferentes áreas, ¿verdad? Porque como hemos visto a lo largo de este libro, el cuerpo es mucho, hay diferentes miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero todos de una medida u otra hemos tenido un encuentro con el Señor. Ahora que quiero llamar la atención aquí, no nos podemos quedar solamente con ese primer encuentro personal que yo tuve con el Señor y quedarme ahí. No, ahí tenemos que imitar al apóstol Pablo. Él tuvo ese primer encuentro, pero de ahí él comenzó un camino a hacer aquello que el Señor le había llamado a hacer, que en su caso era el apostolado hacia con los gentiles. Entonces, ya aquí con esta parte terminamos con la importancia de la resurrección en cuanto a Cristo, que es el primer punto. Ya vamos al segundo punto, y es la importancia de la resurrección relacionada con los cristianos, o sea, con usted y conmigo. Y quizás este es el punto donde más nos vamos a extender, ¿verdad? Porque aquí Pablo lo que hace básicamente es mantelar punto por punto todas estas razones erróneas e equivocadas que tenían con respecto a este punto y qué implicaciones tenían desde el punto de vista doctrinal, teológico, de su propia existencia, que no haya resurrección. Entonces, la resurrección de que este punto 2 lo va a dividir en varios puntos. Entonces, el primer punto, el punto 2, sería, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Pablo dice, bueno, vamos a asumir hipotéticamente la premisa de que Cristo no resucitó para mostrar las profundas implicaciones de este cuento, porque realmente era un cuento de camino, un invento, una historia, algo que a alguien se le ocurrió, pero que no era real. Entonces, si no hay resurrección, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y esa era como la implicación directa. No hay resurrección, Cristo no resucitó. Ahora, ¿qué pasa si Cristo no resucitó? Porque si yo no creo en la resurrección, pues nadie resucita. Y ese nadie abarca a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa si Cristo no resucitó? Vamos a ver las implicaciones.
Primero, implicaciones doctrinales. Hay implicaciones doctrinales, hay implicaciones espirituales, implicaciones pastorales y humanas. O sea, de esa pequeña, yo lo que quiero que ustedes se sientan, de esa pequeña idea que se había introducido en la iglesia de que la resurrección no era posible, trae una tremenda implicaciones en diferentes áreas. Y por eso el apóstol Pablo se centró como que, bueno, vamos a dejar todo esto claro porque no podemos permitir que una de este tipo de ideas se infiltre porque me está tumbando uno de los pilares o uno de los fundamentos doctrinales de lo que es el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones doctrinales? Lo vemos en el verso del 13 al 15. Si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, entonces la predicación de ellos es vana. ¿Para qué van a predicar? El Evangelio queda vacío, queda sin poder y sin contenido real. Porque si Cristo no resucitó, entonces lo podemos hacer igual a cantidad de sectas que hay en el mundo de gente que ha seguido a otra gente y esa gente está enterrada en su tumba y ahí están sus huesos, ¿verdad? Por ejemplo, que es muy mencionada entre las canciones cristianas, Mahoma. Dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, ¿verdad? Entonces, si Cristo no resucitó, el Evangelio no tiene poder, no tiene contenido real, no tiene diferencia con otra secta y es solamente un pergamino de ideas morales que tenemos que seguirnos para alcanzar un nivel de vida mejor aquí en la tierra. Pero la esencia del Evangelio, el poder, se pierde. Y acuérdense que vimos en Romanos que decía que el Evangelio de Dios era ¿qué? Que era poder. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces no podemos quitar la resurrección porque estaríamos quitando el poder del Evangelio de en medio y lo estaríamos equiparando a cualquier secta de las que han existido a lo largo del tiempo y de la humanidad. Recuerdo que cuando estaba niña mi tía seguía a un señor que también estaba vivo, que le decían Saibaba, era un indio. Y ese señor en ese momento estaba vivo, por el señor murió, lo enterraron y ahí quedaron sus huesos, él no resucitó. Esos quedó ahí, el señor ese murió y ya quedó como otra secta más que aún queda con seguidores, pero ahí no hay poder, ahí no hay salvación, ahí no hay transformación, ahí no hay nada. Entonces, si quitamos eso del Evangelio, quitamos todo el poder del Evangelio. Punto 2, la fe es vana en el verso 14. Creer no sirve de nada si el fundamento está muerto. Si el fundamento de nuestra fe es que el Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros, y le quitamos eso, entonces nos quedamos sin fundamento. Entonces, hacemos una casa en el aire. O hacemos una casa sobre la arena del mar, que dice la palabra que cuando venga las olas las tumba. Nos quedamos sin fundamento, nos quedamos sin base. Los apóstoles quedan como falsos testigos, como yo le decía en la clase pasada de los profetas. Si entonces ya los profetas no existen, entonces cuando el Nuevo Testamento habla de Ágabo, de las hijas de Esteban y de Felipe, que digo, que eran profetisas, entonces ellos eran falsos profetas. Juan cuando hizo el Apocalipsis, todo eso es falso porque todos los profetas ya tampoco existen. No, de aquí lo mismo, si quitamos entonces la resurrección, entonces los apóstoles nos han caído a mentiras y todos los que predican el evangelio nos han caído a mentiras. Entonces están predicando y se predica algo que nunca ocurrió, entonces ya Dios quedó ahí mal representado porque estamos diciendo cosas que en realidad no sucedieron. Sin resurrección, el púlpito miente y la Biblia se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque vimos, ¿verdad? En la parte inicial, vimos cómo todo el Nuevo Testamento nos daba pincelada de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo murió y no resucitó, todo lo que dice el Antiguo Testamento es mentira. La Biblia se contradice porque el Antiguo Testamento dice una cosa y el Nuevo Testamento dice otra cosa. Entonces, diciendo, oiga, tengan cuidado con lo que están hablando porque miren el tamaño del error que están cometiendo desde el punto de vista doctrinal. Y así como ese, pues han habido y existen aún problemas doctrinales que se han metido dentro de la iglesia para socavar la base de nuestra fe y que de repente comienza con una frase pequeña como de que no hay resurrección, pero cuando vamos a ver las implicaciones que tiene, o sea, tumban la estructura completa de lo que es la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿qué implicaciones espirituales puede tener que no haya resurrección? Eso lo vamos a ver del verso 16 al 17. La salvación se desmorona, o sea, se cae el tema de la salvación. No hay victoria sobre la muerte. La fe viene a ser inútil. No transforma, no salva, no justifica, que ya todos son términos que estudiamos en el libro de Romanos. Ya vimos qué es transformación, qué es salvación, qué es justificación. Y por tanto, si no tenemos salvación, no tenemos justificación, no tenemos transformación, seguimos en nuestros pecados. La cruz y resurrección no consuma redención.
porque el tema de la cruz no es la cruz en sí, sino que el Señor puso su cuerpo por expiación de nuestro pecado, pero tuvo el poder para levantarse de la cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Él derrotó a la muerte ahí cuando Él resucitó. Sin tumba vacía, el pecado sigue teniendo la última palabra. ¿Por qué sigue teniendo la última palabra? Porque si no hay alguien que haya pagado por nuestros pecados y el pecado dice, eres un pecador, eres un homicida, ya se quedó como, ya esa es la palabra, ya no hay más nada que hacer. Esa es la última palabra, porque si no hay quien haya hecho expiación por nuestro pecado, pues nada que hacer. Como dicen aquí en Colombia, pailas. Implicaciones pastorales y humanas en el verso 18 dice, no hay esperanza para los creyentes muertos. Los que murieron en Cristo ya se perdieron, ya esto no va a resucitar. No hay reencuentro, no hay gloria, no hay eternidad, no hay nada. El duelo se vuelve definitivo, el consuelo cristiano se evapora. Una de las cosas que nosotros como cristianos mucho decimos cuando un hermano de la fe o alguien que nosotros cercanos se muere siendo cristiano y siendo creyente en la palabra del Señor, bueno, en el cielo nos vamos a volver a encontrar. Cuando nos veamos allá en el cielo con el Señor, todo, lo volveremos a ver. Entonces, si nada de eso existe, ya pues nada, no hay implicaciones pastorales, no hay consuelo, ya usted lo perdió, ya no lo perdió, no lo vuelve a ver más nunca, ya los que se murieron, pues se murieron y se murieron engañados. Entonces vemos como esa pequeña palabra lleva grandes implicaciones de diferentes puntos de vista que afectan nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Y por último, la implicación de la existencia final. El cristianismo nos sería el más digno de lástima, el cristiano. Vivir para Cristo sin resurrección. Sacrificio sin recompensa, santidad sin futuro, esperanza sin cumplimiento. Y les quiero leer este versículo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, básicamente toda la vida vivieron engañados. ¿Verdad? Entonces, Pablo está diciendo, abran los ojos, vean bien lo que están hablando. Y yo cuando hacía esta parte, ¿verdad? De la positiva, me recordaba un testimonio que nos daba la pastora Merite con referente a su pastor Máximo, que él decía, si yo llegase a morir y me llegase a encontrar de que no hay una eternidad, de que no hay nada más allá de la vida, me sentiría feliz porque viví la mejor vida que pude vivir en la tierra. Y esto es algo que no tiene que animarnos, ¿verdad? No porque no diga que no existe, claro que sí existe, y eso es uno de los fundamentos y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero aún si eso no fuera así y nosotros seguimos creyendo en el Evangelio, tendríamos la mejor vida que podríamos tener porque estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, estamos creyendo en Dios y pues todas las implicaciones de moral, de amor que nos enseña la Biblia, nos dan la mejor base para la vida para desarrollar la mejor vida que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Vamos con la siguiente, la parte 2 del punto dice, la destrucción del postrer enemigo. Y este sí quiero leérselo. En el verso 20 habla de primicia. Esto yo le quise traer aquí como un pequeño resumen de lo que significa la palabra primicia. Los primeros frutos, las primicias son los primeros frutos que maduran en una cosecha, anunciando una inminente siega. Después que ya los primeros frutos comienzan a madurar, pues ya viene la siega para todo el sembradío completo. Si ya comenzaron a madurar los primeros granos de trigo, por decir algo, entonces ya sabemos que ya viene una siega para todo. Entonces los primeros frutos se usaban para consagrar la próxima cosecha. Los judíos llevaban esos primeros frutos y los presentaban en el templo y consagraban así toda su cosecha delante del Señor. Entonces Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. Cristo resucitado inaugura el orden eterno de Dios y su dominio final. Y quiero leerle aquí estos versículos porque me parece de verdad bastante interesante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, o sea, el primero de los que iba a resucitar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que es Cristo, y luego los que son de Cristo, o sea, todos nosotros en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y su Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces vemos que hay un orden, ¿verdad? Y aquí básicamente lo que Pablo hace es confirmar este orden. Si Cristo resucitó, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, no es símbolo, no es una idea, no es una filosofía, es un hecho histórico. Es llamado
primicia, lo primero de una cosecha que viene en camino. La resurrección de Cristo no es el final de algo, sino es el comienzo de todo. El final de Cristo fue el comienzo para que todos nosotros pudiéramos entrar a tener salvación, para que nosotros todos pudiéramos disfrutar de la presencia del Señor. Destrucción del postrer enemigo. Hay un nuevo orden establecido. Hay dos hombres, hay dos destinos. Por un hombre vino la muerte, sabemos que ese hombre es Adán. Y por un hombre vino la resurrección y ese hombre es Cristo. Si recordamos un poquitico, ¿verdad? Del libro de Génesis, ¿qué pasó en Génesis? Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces vimos que ellos comieron de ese árbol y de esa desobediencia entró la muerte en la humanidad. Ya ellos no iban a vivir eternamente, sino que iba a entrar la muerte, y con la muerte entró la enfermedad, entró el sufrimiento y entró todas aquellas situaciones que Dios no quería para nosotros. Y no solamente porque en ese momento no solamente entró la muerte física, sino la muerte espiritual, que significa esa separación entre Dios y el hombre. Ya el hombre no iba a tener esa comunión que tenía con Dios, como la tenía tan plena, tan perfecta, y que hoy, como nosotros cristianos, tenemos que buscar y vivir en mira de restaurar esa relación y tener esa relación como la tuvo Adán con Cristo en su momento, nosotros hoy poderla tener. Poder tener que Dios diga, voy a bajar y tener una conversación contigo, porque literalmente eso puede suceder en la vida de nosotros los cristianos. Entonces, ya vimos que por esa desobediencia de Adán entró la muerte física, entró la muerte espiritual, entró el pecado, entró la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y todo lo que vemos nosotros ahí en Génesis. Tan así, tan así, tan así, que el primer homicidio se comete ahí mismito. Se mata a un hermano, mata a su otro hermano. Entonces vemos cómo ya entró esa muerte espiritual que es producto de esa separación del hombre con el Señor. Entonces, en Adán todos murieron. Y esto lo vimos bien explicado también cuando estudiamos el libro de Romanos 8, en el capítulo 8. Todos murieron. Por Adán entró el pecado a la humanidad y por ese pecado todos morimos. Pero en Cristo todos seremos vivificados. Todos los que obviamente lo hemos aceptado. Porque recuérdese que la salvación es un regalo. Y usted puede decidir, lo quiero o no lo quiero, ¿verdad? Cuando usted dice acepto al Señor, no acepto al Señor, usted toma el regalo o usted desecha el regalo, ¿verdad? Pero en Cristo podemos ser todos vivificados y podemos quitarnos esa muerte de encima a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya la venció para nosotros, por nosotros. El orden de la resurrección. Seguimos que primero Cristo, que es la primicia, y luego todos nosotros en su venida. El fin y el reino consumado. Después viene el fin. Aquí lo que leímos en el verso 24 se lo voy a volver a leer. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿cuál es el objetivo del reinado de Cristo? Derrotar a todos los enemigos y ponerlos a los pies del Señor. Y el último enemigo a ser destruido es la muerte. Entonces vemos que como todo tiene un orden lógico. Ya Pablo le explicó, ¿verdad? Bueno, esto es las consecuencias si ustedes no creen en la resurrección. Ahora le dice, aquí hay otro fundamento. Le vengo y le explico. Y yo pensando en esto y decía, wow, si tú te detienes a leer esto, el versículo 15, es una explicación que Pablo le hace a ellos como nosotros decimos actualmente, explíquemelo con manzanitas en la pizarra. Mire, mijito, si usted no cree en la resurrección, esto es lo que está asumiendo. Segundo, le explique, bueno, vamos a asumir, entonces ya sabemos que ya les tumbé la idea de que no era así, que si hay resurrección. Ahora vamos a explicarle por qué hay resurrección. Bueno, Cristo resucitó es el primero. Luego venimos todos nosotros que vamos a resucitar también. ¿Cuál es el fin de eso? De que Cristo anule todo dominio, autoridad y poder. Él va a derrotar todos sus enemigos. El último enemigo que va a ser derrotado es la muerte. Y luego sigue diciendo, ya aquí se me quedó pegado aquí, ok. La autoridad suprema bajo Dios, orden, sujeción y gloria. Dios pone todas las cosas a los pies de Cristo. Y el Hijo, sabemos que Cristo se sujeta al Padre. El resultado final para que sea todos en Dios. Entonces vemos cómo hay un orden y se lo quiero leer como lo dice aquí textualmente el Reinado le dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies. ¿De los pies de quién? De Cristo. ¿Y quién las sujetó? El Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel
que sujetó a él todas las cosas, en palabras coloquiales y cristianas. Dios Padre sujetó todas las cosas a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Cristo va a derrotar a todos los enemigos. Y una vez que Cristo haya tomado el dominio sobre todo, ¿verdad? Se lo va a entregar al Padre. Pero obviamente cuando dice que el Padre sujetó todas las cosas a Jesucristo, obviamente el Padre no estaba quedando sujeto a Jesucristo. Hay un orden, porque el Hijo se sujeta al Padre. Y esto es lo que quiero que quede claro, que Dios es un Dios de orden y que en su plan el Señor no está improvisando nada. La meta de la historia y la consumación del pacto tendrá lugar cuando el reino sea entregado a Dios. ¿Cuál es el final de todo? Que Jesucristo diga, Señor, aquí está todo lo que tú me diste, aquí te lo entrego. Y le entregue todo al Padre. Cuando la creación completa sea totalmente libre. Una vez completada esta tarea, concluirá el papel redentor asumido por Cristo. ¿Cuándo termina este papel de Cristo? Pues cuando lo leímos aquí, que Él va a entregar todas las cosas al Padre. Dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo asimismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todos. Entonces ya no, porque ¿qué significa para mí? ¿Qué significa esto? Ya no hay un intermediario, ya todos vamos a estar libremente con el Padre, en esa comunión preciosa y hermosa con nuestro Padre Celestial. No es que ahora no lo tengamos, ¿verdad? Pero hay un orden en el que el Señor ha establecido las cosas. Recuerden que si tienen preguntas la pueden anotar y al final del capítulo debatimos esas preguntas o esos puntos de vista o esas opiniones que ustedes tengan al respecto. Vamos nuevamente con otras consecuencias de negar la resurrección. La resurrección futura da sentido al sacrificio presente y exige una vida santa. Entonces, aquí ya vemos que entonces la resurrección también es lo que nos da a nosotros como ese impulso, ese empujoncito para llevar esa vida santa, ¿verdad? Porque la vida no se termina con este cuerpo, la vida no se acaba cuando morimos, nos enterraron y plan, se acabó. Entonces, si la vida no termina cuando nos morimos y plan se acabó, entonces nos da ese empujoncito, ¿verdad? Para llevar una vida santa, no hay otra razón, no hay otro motivo, aunque el motivo real para nosotros llevar una vida santa, ¿verdad? Es que amamos al Señor Jesucristo, es que amamos a nuestro Padre Celestial, es que le queremos agradar aún con nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero entonces esta idea de la resurrección no, ese empujoncito, oiga hermano, viva como tiene que vivir porque la vida no se acaba cuando lo entierre. Un argumento desde la coherencia. Aquí en el versículo 29, Pablo dice algo coherente, como que ellos, porque una de las cosas que yo veo es que aunque eran cristianos, ¿verdad? Los corintios, y vimos en el capítulo pasado que tenían todos los dones espirituales, ellos en puntos usaban mucho pensamiento lógico. Y recuerde que la fe muchas veces no se razona con el pensamiento lógico, porque ¿cómo podemos razonar de manera lógica o de manera racional o de manera científica que una virgen conciba? ¿Cómo podemos relacionar de manera lógica o científicamente comprobable que alguien resucite o que alguien comience a caminar paralítico o que un ciego vea? Hay cosas, ¿verdad?, que no pueden, lo espiritual, como le decía la clase pasada nuevamente, se discierne espiritualmente y no con la lógica y con la razón. Pero aquí Pablo le da un argumento lógico, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Entonces, ¿qué harán los que se bautizan por muertos? Pablo no aprueba ni ordena esta práctica. O sea, si están bautizando en el nombre de Jesús, están bautizando en el nombre de un muerto. O sea, ¿verdad? O que vayan, o sea, son cosas, ¿verdad? Que ya Pablo como que rayó en el extremo para mostrarle a ellos, oiga, póngase pilas con lo que está hablando porque no tiene sentido lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Si no hay resurrección, entonces no se bauticen, eso no es una práctica lógica, porque si nosotros vamos al sentido del bautismo, ¿verdad? El bautismo es una señal, inclusive hasta un acto profético, de que como nosotros morimos, cuando nos meten en el agua, morimos para el mundo y resucitamos para Cristo en una vida nueva. Ya no el que se enterró en las aguas del bautismo no es el mismo que se levanta, ¿verdad? Porque es una señal para todas las demás personas y para el mundo que él ha decidido cambiar completamente su vida. Entonces, si no hay resurrección, entonces el bautismo, ¿qué? Si el bautismo es básicamente un acto, ¿verdad? Nosotros morimos y resucitamos. Entonces, hay que tener cuidado con los argumentos que de repente nosotros podamos tener, porque a veces suenan muy bonitos, pero si tú los ves a profundidad, oye, eso no tiene sentido lo que está diciendo, no tiene lógica. Entonces, Pablo aquí en este momento
utilizo un argumento lógico, oiga, pero también utilizo un poquito el sentido, la razón, ¿qué están diciendo? La resurrección futura da sentido, ajá, esta es la parte del el riesgo apostólico como prueba. Y vimos al final del versículo 30 que dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y quiero leerles esto, dice, os ruego, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y me gusta esta palabra que dice, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Entonces, Pablo se encontraba en peligros constantes, lo hemos leído ya también y hemos hablado de eso, que fue azotado, fue dado por muerto, apedreado, hasta que lo dieron por muerto y lo dejaron a la fuera de una ciudad. Fue náufrago, o sea, tantas cosas que sufrió el apóstol Pablo. Entonces, Pablo enfrentaba cada día el peligro, las dificultades y finalmente el martirio por el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, oye, o sea, un poquito lógica. ¿Ustedes creen que alguien como yo, judío, fariseo, con el conocimiento que tengo de la ley de la palabra, me voy a exponer, verdad, a todos esos peligros que tengo de gratis para predicarle algo que no es cierto? Porque recuerda que el apóstol Pablo no era como los apóstoles que hay muchos hoy en día, que ellos viven para lucrarse del evangelio, que ellos viven para ganar un beneficio personal. El apóstol Pablo no tenía beneficio personal del evangelio, más que la satisfacción de hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Y él dice, mi galardón está en los cielos. Entonces, si nada de esto, si lo que yo le estoy preguntando, predicando es mentira, ¿para qué yo lo voy a predicar, verdad? Gastándome a mí mismo, gastando mi vida, estando en peligro diariamente, muriendo cada día para llevarles el evangelio a las personas que no lo conocen, si es algo irreal. Ahora, contrario sería que lo estuviera haciendo por lucrarse, ¿verdad? Por ganar dinero. No, él lo está predicando para hacerse rico. Pero esto no era el caso del apóstol Pablo. Y él se lo deja como ejemplo. Oye, yo no voy a estar exponiendo mi propia vida al peligro con todo lo que he vivido, me ha tocado vivir por predicar el evangelio para decirle algo que es falso, para predicarle algo que no es real, que es mentira y que no tiene sentido. Entonces, la alternativa sin resurrección la vemos en el verso B. Entonces, si no hay resurrección, entonces dice el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, vamos a hacer entonces lo que nos provoque, lo que queramos, porque como decían los epicureos, que entonces no hay vida después de la muerte. Morimos y ahí quedamos. Si eso es así, bueno, vivan y coman, no se abstengan de ningún pecado, no busquen vivir una vida santa, porque no tiene sentido. ¿Para qué? Si no hay resurrección, no hay juicio, no hay esperanza y básicamente no hay propósito. Somos como un arbolito que nace, crece, se reproduce y muere. No hay nada más allá. Le dice el apóstol Pablo esto así como que oiga, entonces si esto no existe, bueno, haga lo que le dé la gana, porque no hay esperanza, no hay juicio, no hay propósito. Entonces el verso 33 dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y este es un versículo que es muy conocido por todos los cristianos, ¿verdad? Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y definitivamente nuestra vida es influenciada por lo que creemos y con las personas por los que nos asociamos. Entonces, la enseñanza está clara aquí. Ideas falsas producen vidas torcidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, si ustedes se ponen a creer que no hay resurrección, su vida se va a desviar, su vida se va a torcer. Y en definitiva nuestra vida es influenciada por lo que nosotros creemos y las personas con las que nosotros nos asociamos. Por eso, y sobre todo en estos últimos tiempos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las personas con las cuales nosotros nos asociamos. A quién nosotros les prestamos oído, a quién nosotros le permitimos que nos enseñe, a quien nosotros permitimos que nos digan cosas que no son. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que actualmente está predicando cosas que están contrarias a lo que están en la palabra de aquí. Y mire, hermano, de repente nosotros en Venezuela y no se tiene conocimiento de tantas sectas terribles que hay, pero en esto ya yo me puse a ver un documental de las peores sectas que hay en nivel mundial. Mira, hermano, y hay cantidad. Está la cienciología, la iglesia, la luz del mundo, que no es la misma luz del mundo que está en Venezuela, sino que es una iglesia mexicana, que no es una iglesia, es una tremenda secta, ¿verdad? Y así cantidad de sectas que enseñan una cantidad de herejías y cosas que supuestamente fueron la última revelación que les dieron en la palabra, pero que no están aquí.
Mire, hermano, hay que tener cuidado con revelaciones que no estén entre tapa y tapa, entre Génesis y Apocalipsis, porque sale gente inventándose una cantidad de cosas que a la final terminan creyendo en algo que puede ser cualquier cosa, menos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo le comentaba esta semana a la pastora Merité que estaba escuchando, ¿verdad? Que estaban dando una predicación y bueno, inventaron una cantidad de cosas y yo decía, yo padre, pero yo nunca he leído eso en la Biblia. Y yo miraba para acá, la Biblia le echaba para allá y buscaba. Mi hermano, no hay que buscarle 5 patas al gato cuando ya el gato sabemos que tiene 4 patas. El Evangelio es algo sencillo de explicar y de creer que hasta un niño lo puede entender. Un niño puede uno explicar el Evangelio, puede ponerlo por práctica y ver el poder transformador del Evangelio. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto es algo que no solamente aplica, ¿verdad?, para falsas doctrinas, porque aquí en el contexto, si lo aplicamos en el contexto exacto, para haciendo referencia, oiga, no se pongan a escuchar filosofías humanas, fábulas interminables, cosas huecas que no llevan a edificación, sino que llevan a muerte. No, no hagan eso, le dice el apóstol Pablo. Pero nosotros también hoy en día lo podemos aplicar. ¿A qué lo podemos aplicar? A nuestro día a día. Hermano, si usted tiene fe, no se la pase todo el día con un hermano que no tenga fe. Porque ¿sabe qué va a terminar pasando? Que usted va a terminar no teniendo fe porque usted se asoció con alguien que no tenía fe y esa persona le drenó toda su fe. Ese tipo de gente que usted se para gozoso, alegre, feliz y contento, cantando corito, y usted va y le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Ahí voy, llevándola. No voy a decir la palabra que dicen algunos porque me parece que es grosería, pero como que golpeados por la vida, pero, o sea, hermano, ¿y cómo te salió eso? Bueno, no sé qué, y son sumamente pesimistas, no hay un lenguaje de fe en sus vidas, no hay nada de fe, no hay nada de fe en ellos. ¿Qué termina pasando, hermano? Que usted se va a contagiar de lo que ese hermano tiene, quiera o no quiera. Eso no significa que de repente usted se pueda acercar, darle palabra de ánimo, aquello, lo otro, ¿verdad? Todo lo que usted quiera, pero usted no puede vivir 24/7 con ese hermano porque es más probable que usted se termine enfriando, que ese hermano se meta en el fuego del Señor. Y con eso, cualquier cosa, hermano, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Estamos en tiempos difíciles, dice la palabra, y tenemos que tener mucho cuidado porque este versículo deberían tenerlo ahí. No es rey, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso se tiene que aplicar incluso hasta en la familia. Yo en estoy hablando con mi papá, mi hermana y mi hermano menor de los varones. Y ellos comenzaron a hablar de unos temas, ¿verdad? Y que yo me quedé callada y dijo mi papá una vez, ya no hablen de eso porque no hay flor no hablar de eso. Y yo digo, claro, le dije, y le saqué este versículo, yo no puedo ponerme con ustedes a hablar de cosas pecaminosas y hacer chiste y burla y a reírme con ustedes de cosas que yo sé que están mal, porque de alguna manera u otra yo estoy avalando eso y de una manera u otra eso va a terminar corrompiéndome mi vida espiritual, como así esta idea, que parecía muy sutil, muy pequeña, estaba corrompiendo a toda la iglesia de Corinto. Llamado al arrepentimiento y a la sobriedad. Despierta espiritualmente. El versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vosotros los digo. Mire, qué tremendo. Pablo le está diciendo, no conocen a Dios, no se lo estaba diciendo a unos mundanos. No se lo estaba diciendo a un pecador de la calle, no se lo estaba diciendo a alguien que no hubiese hecho oración de fe, no se lo estaba diciendo a Pedrito Pérez, el vendedor de plátanos de la esquina que cree en Buda, no, se lo estaba diciendo a personas que estaban dentro de la iglesia y le estaban diciendo, velad y no pequéis, porque hay aquí gente que aunque se llama cristiano, que aunque se dice ser cristiano, evangélico, como decimos hoy en día, no conocen a Dios. Y qué tremendo esta frase. No conocen a Dios. ¿Y saben por qué no conocen a Dios? Porque no tienen una relación personal con el Espíritu Santo, porque no ayunan, porque no leen la Biblia, porque no oran, porque no se congregan, porque y cuando van a la iglesia van a criticar a los hermanos y cuando leen la palabra, cuando logran alcanzarla a leer, no la entienden, pero ¿cómo la van a entender si no tienen una relación personal con el escritor de las con el escritor de la palabra, que es el Espíritu Santo?
usted, como se lo decía, creo que unas clases atrás, el único libro que usted puede sentarse a conversar con el autor del libro y que el mismo autor se lo explique es la Biblia. Porque el Espíritu Santo, en su cualidad de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y es una persona, él, cuando usted se sienta con un corazón sencillo, él se sienta al lado de usted y les explica la palabra, les explica la escritura y se la hace entender. Pero si eso no pasa, ¿qué pasa? Caemos en ignorancia de Dios y es una vergüenza. ¿Por qué es una vergüenza? Porque como tú, cristiano, supuestamente redimido por la sangre de Cristo, perdonado, lavado, evangélico, pentecostal, lo que tú quieras, el apellido que te quieras dar, el sobrenombre que te quieras dar, no conoces al Señor? Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque estás predicando de algo que ni siquiera sabes y por eso caes en ese tipo de errores como el que estaba cayendo la iglesia de Corintios. La negación de la resurrección que produce sueño espiritual. ¿De qué es un sueño espiritual? Porque ¿para qué? Cae en relajación moral, pequemos. Y hay pérdida del discernimiento. El discernimiento es la capacidad de saber, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, esto es el bien y esto es el mal. Y es un sentido y es un don espiritual que el Señor le da a los creyentes. Que todos, yo digo que todos los creyentes tenemos que tener en una u otra medida discernimiento espiritual. Claro, hay hermanos que tienen el don del discernimiento espiritual y obviamente tienen una capacidad más amplia, ¿verdad? Pero, oye, tenemos que estar pendientes porque es una vergüenza para nosotros, ¿verdad? Que tengan que decirnos, usted no conoce a Dios. Y si les soy sincera, si me lo preguntan a mí personalmente, actualmente en el siglo XXI, en el 2025, diciembre, la mayoría de los cristianos no conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque simple y sencillamente no tienen una relación personal con el Espíritu Santo. Porque simple y sencillamente tienen una vida religiosa, tal cual los católicos que van el domingo a la misa, se confiesa, se persigna y luego se van para su fiesta y su rumba en términos venezolanos. Pero no hay una vida transformada, no hay un cambio, no hay una transformación, siguen igual. Tenemos que estar pendientes de que nosotros, por este es un ejemplo de la resurrección, pero por X, Y o Z no estemos cayendo en ignorancia de Dios, no estemos cayendo en el sueño espiritual, no estemos cayendo en relajación moral, no estemos cayendo en pérdida del discernimiento del espíritu, porque ¿qué es lo que pasa? Que caemos en esa tibieza, dice la palabra, ojalá fuese frío o fuese caliente, pero por cuanto soy tibio, te vomito de mi boca. ¿Por qué? Porque crees que estás bien, pero estás mal. Como dice Apocalipsis, tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Y dice, compra de mi colirio para que pueda ver como tienes que ver. ¿Verdad? Y es algo muy importante, hermano. Esta frase yo quiero que ustedes se la lleven en su corazón. Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo, hermano, busquemos conocer al Señor, busquemos tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque cuando usted tenga esa relación personal con el Espíritu Santo, difícilmente alguien lo puede engañar con cualquier doctrina. Vamos con el tercer punto del capítulo 15 ya, la tercera parte, dice, naturaleza del cuerpo resucitado, del verso 36 al 49. Ok, ya les expliqué, dice Pablo, el tema que si hay resurrección, ya les expliqué cómo es el orden de la resurrección, ya les expliqué pues otras consecuencias de no creer en la resurrección. Ahora, ¿cómo es ese cuerpo resucitado? Porque entonces ahora ellos entran en pueden entrar esa disyuntiva antes, pero ¿con qué cuerpo yo resucito? Imagínense esa gente que se murió en el siglo, en el año 100 después de Cristo. Ya no quedará ni polvo. ¿Cómo va a resucitar esa gente? ¿Cómo resucitan los muertos? Es la pregunta humana. ¿Cómo? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir? El apóstol Pablo no deja nada por fuera. Él todo se lo quiere dejar claro. Y le da un ejemplo muy bonito que es el punto de la semilla. Y yo quiero que alguien me ayude a leer del verso 36 al verso 38. Amén. Del 36 al 38. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Entonces vemos que la semilla muere para producir algo nuevo. Y este ejemplo de la semilla es muy importante porque el Señor Jesús lo usó. Y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces este es un tema
que este ejemplo de la semilla, que es un ejemplo muy sencillo, el Señor lo utilizó para enseñarnos grandes verdades espirituales. La semilla muere para producir algo nuevo, ¿verdad? La semilla murió en la tierra y crece un árbol. No fue la misma semilla, ¿verdad? No es igualito a lo que creció, no es idéntico. Lo que se siembra no es lo mismo que se levanta. Verso 39 al 41. ¿Quién me ayuda? Creo que yo misma. Amén. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Si podemos creer que hay carne de un seres humanos, que hay carne de animales, de aves y de peces, ¿verdad? Y todos son cuerpos físicos y todos están adaptados, ¿verdad? A sus diferentes entornos. El cuerpo del pez es un cuerpo diferente y de hecho le decimos nosotros carne blanca. El cuerpo de las aves, carne blanca. El cuerpo de los mamíferos, carne roja. Y así sucesivamente. Los reptiles, no sé qué. Y hay diferentes tipos de carne, ¿verdad? Si podemos creer y ya vemos en la naturaleza humana que existen diferentes tipos de carne, ¿verdad? ¿Por qué no podemos creer que hay un cuerpo celestial glorificado y hay un cuerpo terrenal que lo usamos en esta tierra? Este cuerpo glorificado, pues obviamente no sabemos cuáles son sus capacidades, no sabemos exactamente, ¿verdad? Pero obviamente va a ser diferente este cuerpo en cuanto no va a haber muerte, va a estar adaptado a la nueva realidad que nosotros vamos a vivir en el cielo, pero no es un cuerpo inmaterial, va a haber una resurrección. Si ustedes han visto alguna película del rapto, vemos que se queda la ropita y el cuerpo se va. En ese momento, ¡pam! Una transformación de cuerpo terrenal a cuerpo celestial glorificado. Eso es algo real. Y lo sigue dando con ejemplos diferentes, la gloria del sol, de la luna, de las estrellas, y todos fueron creados de manera diferente. Lo mismo va a ser con nuestros cuerpos cuando sean glorificados. Entonces, el apóstol Pablo le sigue disminuyendo porque de repente, bueno, sí, vamos a resucitar, pero no en cuerpo físico, sino en un espíritu, una cosa etérea, así como un fantasma, algo así, no. Pablo le dice, es un cuerpo físico, muchachos, presten atención porque le estoy diciendo que hay diferentes tipos de cuerpo. Hay cuerpo de peces, cuerpo de aves, cuerpo de mamíferos, cuerpo de reptiles, cuerpo de humanos, ¿verdad? Y todos son diferentes y adaptados a su realidad. De la misma manera, cuando nosotros seamos glorificados, ¿verdad? Obviamente yo estoy segura que nuestro cuerpo tendrá unas capacidades mejores que las que tenemos ahorita, ciertamente. Para empezar, que ya no se va a morir, ni va a haber corrupción, ni se va a enfermar, ni le va a doler la uña, cónchale, ni los huesitos, ni las articulaciones, ni nada. Ya eso es una maravilla. Los demás, hermanos, hay cosas que son reveladas y son para nosotros ahorita. Lo demás lo vamos a saber en el cielo. No se ponga a buscarle las 5 patas al gato. Usted créalo nada más. El Señor le dice, yo le doy un cuerpo glorificado, créalo. Yo le voy a dar un cuerpo celestial, créalo, ¿verdad? Más allá, Señor, pero como le comenzaron a preguntarle a Jesús, pero si una mujer se casó 5 veces y entonces en el cielo de quién va a ser esposa, porque en ese tipo de controversias cae la gente con este tema de la resurrección y le dice, ay no, Señor Jesús, de verdad que ustedes son muy ignorantes, de verdad que sí. Porque quieren saber cosas que no le importan. O sea, para que usted quiere saber qué va. Espere que llegue allá y disfrútelo, como decimos actualmente. No se haga spoiler, no se haga spoiler. Espere que llegue allá y vea qué es lo que el Señor le tiene. Por ahora, concéntrese en hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Versos 42 y 44 dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y ahí nos va dejando ejemplo, ¿verdad? Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces ya vemos, aquí ya podemos ver como un pequeño bosquejo que dejó el apóstol Pablo de lo que el Señor le ha mostrado. Es incorruptible, va a estar en gloria, va a estar en poder, es un cuerpo espiritual y se los deja como ya. Si usted quiere saber algo más allá de eso, mi hermano, espérese que venga el Señor.
¿Cómo va a ser ese cuerpo, Mariflor? Vamos a brillar, vamos a tener luces así, se nos va a ver como un aura. Hermano, espérese que lleguemos allá. Y el Señor allá le va a revelar exactamente cómo va a ser ese cuerpo. Pero de que le van a dar otro cuerpo, le van a dar otro cuerpo. Se lo van a dar. De repente no sabemos si el Señor va a desaparecer toda la desnutrición y todos vamos a quedar pachoncitos, va a acabar la obesidad y todos vamos a quedar en la línea. Los que no tenemos dientes nos van a poner dientes. Todo eso el Señor lo va a arreglar. Los que estaban cieguitos van a ver, los que eran cojos van a caminar. Todo ese tipo de cosas, eso va a suceder, porque dice que ya no va a llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso, ¿verdad? Pero más allá de eso, mi hermano, gócese, ¿verdad? Y procure en alcanzar aquello que el Señor le ha prometido. Vayan, sigan anotando sus preguntitas ahí en su cuaderno. Dos hombres, dos naturalezas. El primer Adán, alma viviente, terrenal. El posterior Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante y es celestial. Aquí nuevamente nos trae el ejemplo de Adán y de Cristo, que lo vimos antesito atrás y lo vimos bien explicado también en el libro de Romanos. Entonces, vemos que en estos dos hombres hay una gran tipología. Cristo y Adán. Y hay una gran diferencia. Adán era de la tierra, Adán se equivocó, por Adán entró el pecado, Cristo es un espíritu vivificante, vino del cielo, no se halló pecado en él y por su sacrificio todos pudimos alcanzar la salvación. Vamos con la siguiente. ¿Cómo tendrá lugar la resurrección? Bueno, ya sabemos cuál es el orden, cómo es el cuerpo y cómo va a ser ahora. ¿Cómo va a ser, Señor? La resurrección culmina en victoria y compromiso firme. Verso 50, lo vamos a leer, dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En resumen, la carne no hereda el reino. La corrupción no puede poseer lo incorruptible. Entonces ya sabemos que no va a ser en este cuerpo. No va a ser que Dios va a agarrar este cuerpo y se lo va a llevar a heredar lo incorruptible. Ya lo vimos por qué. Porque va a ser un cuerpo glorificado. Va a ser un cuerpo transformado. El misterio relevado. Todos transformados. Vamos a leerlo. Yo tengo aquí subrayado en mi Biblia. Subrayelo, hermano. He aquí os digo un misterio. Ya para nosotros no es misterio porque el apóstol Pablo nos lo reveló. No todos dormiremos. En traducción al castellano actual, no todos vamos a estar muertos. Pero todos seremos transformados. Los que murieron y los que estamos vivos, todos seremos transformados. El que se murió en el siglo 50, en el año 50 después de Cristo, ese cuerpo va a ser transformado. Si se murió creyendo en Cristo, ese cuerpo está formado. En un momento, eso es un instante, lo que decía la pastora en estos días a Jenny, creo que era, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo en el arrebatamiento, en el rapto, que dice que estará allá en el cielo y todos subiremos allá donde está Él, ahí eso va a ser un momento. Usted no le va a dar chance para decir, ay, 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 me arrepiento, ahora sí, ahora sí. No, no le va a dar chance porque dice la Biblia en un momento. Y luego le da otra explicación, en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cerrar los ojos, ya, está en el cielo, arriba, de aquí a allá. Eso es así, abre y cierra los ojos. Usted dice los científicos que nosotros parpadeamos no sé cuántas veces al día. Y usted sabe cuántas veces usted parpadea, ni cuenta se da. Pero por minuto son varias veces las que usted parpadea. Y porque usted haga una competencia con alguien, con una jugada de niño. El que parpadea primero pierde. Y ya usted ve como al minuto le salen las lágrimas y está ahí ya, ay, no puedo, no puedo. Porque el parpadear es algo súper rápido y es algo del cuerpo que es súper rápido y lo hacemos inconscientemente. También lo podemos hacer consciente, a diferencia del corazón que no podemos decir, deja de latir, late, no, ¿verdad? Pero es algo que el cuerpo también puede hacer involuntariamente, el pestañear para mantener el ojo húmedo, para que no se reseque, bueno, todo lo que el Señor creó como nuestro sistema para que se proteja el sistema de la vista, ¿verdad? Pero ahora imagínense, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, ¡pum! El Señor vino. No hay chance para nada, mi hermano. No hay chance para nada. Por eso es que la Virgen sensata, ay, voy a comprar aceite. No, hermano, no hay chance para comprar aceite. No hay chance para que usted ese momento se ponga a orar. No hay chance para que usted lea la Biblia. No hay chance para nada. El chance que usted tiene es ahorita, mientras Cristo no ha venido. Hoy, hoy. Si Cristo no ha venido hoy, usted tiene el chance hoy para orar, para leer la Biblia, para arrepentirse, para perdonar.
porque usted no ha perdonado algo, hermano, terrible, terrible, terrible. La palabra dijo el Señor Jesucristo, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco mi Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Mi hermano, póngase a cuenta, como dicen aquí los colombianos, vamos a estar a cuentas cortas con el Señor. Yo, a la primera que yo escuché eso, ¿qué? Cuentas cortas. Bueno, no le debes nada, estás cortico, estás al día con el Señor en arrepentimiento. Tenemos que estar así porque miren lo que dice, hermano, se lo voy a volver a leer porque esto tiene que quedarle grabado en su cabecita. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hay una trompeta, hermano, va a sonar una trompeta. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, yo no sé cómo va a ser, cómo va a sonar, pero hay una trompeta. Por eso es que muchos viejitos cristianos, cuando le llevan mariachi a alguien y están dormidos y escuchan todo, que es lo primero que traen los mariachi, dicen, ¡ay, llegó Cristo! Porque dice, a la final trompeta. Ese es el fundamento bíblico de por qué los ancianitos cuando escuchan una trompeta dicen, llegó Cristo, porque la Biblia lo dice. Porque se tocará trompeta, lo recalca, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Va a haber una transformación en nuestro cuerpo, la va a haber. ¿Cómo quedaremos? Bonitos y gorditos, hermanos. Bellos nos vamos a ver. Preciosos porque el Señor todo lo hace bello y lo hace precioso. Y si vamos a ser transformados es porque es para mejor, para, bueno, imagínense, va para el cielo, hermano. Como decimos, se va para el cielo y va llorando. No se ponga a preguntarse cosas que a usted no le importan ahorita, hermano. Es que no le importa, a usted le importa es que cuando llegue ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, usted esté listo. Entonces, no todos estarán muertos, no todos morirán, pero todos seremos transformados. ¿Cómo será? Un abrir y cerrar de ojos en un momento a la final trompeta. Ese versículo, subrayelo, hermano. Si quiere, lo imprime en grande, lo pega ahí en su pared, en su cuarto, y que cada vez que usted se pare, un abrir y cerrar de ojos, y usted se pare y lo ve, y se pare y se arrodilla de una vez. Señor, si es hoy, llévame contigo. Y como decía allí, llévale, sonría que Cristo le ama. Verso 53. La victoria sobre la muerte. Voy a leerle estos versículos, hermanos. Esto también los pega en su cuarto. Usted lo imprime mañana y los pega en su cuarto y se lo repite hasta que se lo aprenda y el Señor se los revele y se le mete en la médula y usted vive y respire esta palabra del Señor que está aquí. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto de mortal se vista de inmortalidad. Ahí le queda ratificado que ya no vamos a morir más, que el Señor nos da un cuerpo inmortal, si tenían duda. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Hermano, ya no tiene poder la muerte sobre nuestras vidas. Esa muerte que entró por Adán ya no tiene poder sobre su vida. Mire, uno de los espíritus que más persigue a las personas escogidas del Señor es un espíritu de muerte. Si usted póngase a ver, usted es un escogido, su mamá quizás lo quiso abortar, quizás usted se quiso suicidar, quizás en el camino de su vida tuvo accidente de tránsito que usted dice, ¿cómo salí vivo de aquí? No sé, pero hay una persecución. Pero el día que usted cambia eso, le aseguro que la muerte no tiene victoria sobre su vida y en el nombre de Jesús lo declaramos. La muerte no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor ya le quitó el poder que ya tenía. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Wow, hermano, eso tiene que aprendérselo. Cada vez que usted venga un ataque, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? O sea, ¿dónde está muerte tu poder? ¿Cuál es tu poder? Si el Señor ya te lo quitó, ¿dónde está sepulcro, tumba, cementerio, como te llames, tu victoria? Si ya el Señor te quitó ese poder. Porque aunque muramos físicamente, sabemos que morimos en victoria, que esto no es el final de un camino cuando morimos, sino el inicio de uno mejor. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es en Cristo y si muero es ganancia. Mire, hermano, nosotros los cristianos no podemos estar apegados a la vida física. En Venezuela y quizás acá en Colombia pues, suene raro escucharlo, ¿verdad? Suene como que duro.
No, hermana, ¿cómo yo no voy a amar mi vida? Yo no le estoy diciendo que no ame su vida. Le estoy diciendo que no la ame más que el propósito que Dios tiene con usted. Si el propósito que Dios tiene con usted es que usted se vaya a predicar a Pakistán, allá donde matan a los cristianos a 3 por día, pues usted se va a predicar para Pakistán así los maten a 3 cristianos por día. Porque usted es inmortal en esta tierra hasta que usted haya cumplido el propósito del Señor. Si el Señor lo manda para allá, usted va a estar vivo hasta que usted cumple el propósito del Señor. Y si ya lo cumplió y se murió, gloria a Dios porque se fue para el cielo con el Señor, porque el morir es ganancia. Y esto es una perspectiva que nosotros como cristianos tenemos que tener, porque ese amor que le tenemos a la vida se convierte en un ancla en nuestros tobillos que nos impide avanzar, hermano. No puede tener miedo, y esto es un versículo que usted lo tiene que agarrar para no tener miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el nombre de Jesús retrocede y no tienes poder sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, porque ya el Señor Jesucristo ganó la batalla y la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que aferrarnos a esa palabra. ¿Por qué? Porque esto no está aquí escrito por estar escrito, y me gusta porque este es un final glorioso con que el apóstol Pablo cierra este versículo 15, y básicamente es como el cierre de toda la parte de todo el libro de Corintios con este. Si Pablo termina aquí y dice punto y final, yo me quedo feliz también. Aquí yo me quedo feliz porque ya es él nos muestra la victoria final del Señor Jesucristo. Y yo cuando leí este versículo me acordé de este otro versículo de Oseas, porque esta es una promesa que no solamente la hizo, no solamente lo dijo Pablo, no solamente se cumplió en Cristo, sino que estaba profetizado antes de eso. Dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Nos redimió de las manos de la muerte, del Seol. Lo libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. A mí me encanta este versículo. Oh muerte, yo seré tu muerte. Es el Señor Jesucristo diciéndole, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo te daré tu parado. Muerte, hasta aquí llegaste. Muerte, hasta aquí es tu fin. Y le dice, yo seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué significa? No tendré compasión del Seol, no tendré compasión de la muerte. Este que a mí me encanta esa palabra, muerte, yo seré tu muerte. Eso es algo de verdad maravilloso que dice el Señor Jesucristo. Muerte, yo seré tu muerte. De verdad, qué poderosa esta palabra. Y yo quiero que también se la lleve este versículo, Oseas 13:14. Muerte, yo seré tu muerte, dijo el Señor Jesucristo, y lo cumplió en la cruz del Calvario. Porque cuando Él le quitó, ahora vamos a la explicación, que no quiero hacerle spoiler aquí. Vamos con la siguiente diapositiva. Versos 56 y 57. ¿Cuál es el origen de ese aguijón? De ese poder que tiene la muerte. ¿Por qué la muerte tiene poder? Recordemos que entró por Adán. ¿Y cuál es su poder? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el poder? El poder que tiene la muerte, pues el pecado que nosotros vivimos, y que sabemos que cuando somos carnales, ¿verdad? Vamos a vivir en pecado. Y ese pecado tiene poder a causa de qué? De que el Dios lo tipificó como pecado en la ley, que Dios dijo, esto no lo van a hacer. Entonces, nuestra carne y el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, nos hizo pecar en eso. Y entonces a raíz, pues venga la muerte, la consecuencia. Entonces vemos que es una cadena. La ley, el pecado y la muerte. Pero de todo, del pecado, de la ley y de la muerte, Jesucristo nos da la victoria. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos redimió de todos nuestros pecados y venció el poder que la muerte tenía sobre nuestras vidas. Verso 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y qué bonito final. Esta es una exhortación con la que Pablo cierra este capítulo 15, que me parece muy, muy bonita. Dice, básicamente resumida, estemos firmes. ¿Qué significa eso? Que no andamos como las olas del mar, para allí, para acá, para constantes. Somos una persona que tiene una vida íntegra, que si nos ven el domingo en el servicio y nos ven el lunes en el mercado, somos la misma persona. No es que el domingo en la iglesia, aleluya, gloria a Dios,
Y el lunes en el mercado nos tienen que poner subtítulos censurados porque no se puede repetir lo que estamos diciendo. Abundando en la obra del Señor, hermano, trabajando. Hoy una palabra que el Señor me dio a memoria esta semana y era, nosotros tenemos que vivir de una manera, como que el Señor viene en 1000 años. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir trabajando, que seguimos que tener estudiando, los que tienen que estudiar, haciendo nuestra vida cotidiana normal, pero también como si viniera hoy. ¿Qué significa? Que vivo mi vida como la debo vivir una persona normal, pero, normal entre comillas, pero también estoy preparado que si el Señor Jesucristo viene hoy, yo me voy con Él. ¿Cómo es eso? Viviendo una vida santa, viviendo una vida de comunión, viviendo una vida de entrega. Y me parece súper bonito y yo quiero que se lleven sobre todo estos versículos finales de victoria y el versículo 33. Cuidémonos, hermanos, porque nuevamente les repito, los tiempos son difíciles. Y para cerrar, yo cuando estaba concluyendo esta diapositiva, el Señor me decía que les leyera este versículo, porque aquí ciertamente les dice, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, en función de eso, el Señor me trae a mí en memoria este versículo que ya lo estudiamos, pero yo les quiero que lo volvamos a repasar hoy, porque el día de hoy tiene que ser eso, una exhortación que nos levante, que nos anime a seguir haciendo lo que estemos haciendo para el Señor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero a nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, hermanos, corramos de tal manera que nos llevemos el premio. Corramos de tal manera que nos permanezcamos, como dijo el apóstol Pablo, firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor, nada, absolutamente nada es en vano. Y que el Señor en el cielo nos va a dar galardones, nos va a dar galardones. No sé si es como dicen algunos viejitos, que le van a poner pepitas en la corona, que no sé, eso ya el Señor lo sabe. Y eso, como yo le dije ahora, eso no le importa a usted ahorita, hermano. Lo que a usted le importa es correr de tal manera que obtenga el premio. Que no sean nosotros heraldos, vengamos a ser eliminados. Y esta es una exhortación que yo quiero que se lleven hoy para sus casas. Estemos firmes, estemos constantes. No sea que siendo heraldos, nosotros mismos seamos destruidos. Bueno, mi hermano, ese era el versículo 15. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, puede levantar su manito con la señal de costumbre y estaremos hablando de estas preguntas. No todos a la vez, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Preguntas, amados, inquietudes, comentarios. Por aquí todo bien. Por allá todo bien, dice Isaac. Pero creo que, ajá, ahí está, papi, al ladito de la cámara. ¿Le diste? Ay, Dios, mi tío quiere hacer una pregunta, ya me asusté. Sí, creo que ya le diste al lado de la cámara. También el microfonito. ¿Le diste? No, debe ser que se le movió la aplicación y se le redujo, se le puso pequeño. Ah, lo traes, para ver. Ajá, ahí viene. Mientras el hermano Humberto viene, si alguien más quiere decir algo.
Razón. Aquí está. Ajá. Listo. Listo. Dígalo. Ya lo digo. Es una lectura de Mateo. Léamela. Ya te lo voy a leer. Dice así. Dice la pregunta sobre la resurrección. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el otro, hasta el séptimo. Después de todo, murió la mujer. Murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero la resurrección, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo, no de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su enseñanza. Amén. Eso es lo que quería decir. Amén, amén. Que yo mencioné ese versículo y pues sí, ahí nos dan ahí el Señor Jesucristo nos deja otra pista de cómo será nuestra vida en el cielo, ¿verdad? No nos casaremos ni nos haremos en casamiento. Ya ese es otro detalle, ¿verdad? Otro adelanto que tenemos por ahí de cómo va a ser esa vida nueva que nosotros vamos a tener. De lo demás, pues, Seremos como los ángeles. amén. De lo demás, pues el Señor ya nos dirá cuando estemos allá, o se lo sabremos, no sé si lo sabemos inmediatamente, pero ya cuando estemos allá, el Señor nos va a revelar todas esas cositas. Si alguien tiene algo más que decir, lo escuchamos, este es su momento para que dé sus palabras. Parece que todo está muy claro. Sí, yo no sé por qué no me hacen preguntas. Bueno, entonces como nadie tiene preguntas, yo pregunto, no me. Amén. Como yo les decía, el final, y lo dice el apóstol Pablo ahí en el final del versículo, es tiempo de estar firme, de ser constante, como dice una canción por ahí, que no seamos como los anfibios, de que seamos personas íntegras y pues que busquemos al Señor con humildad y con sencillez, porque si el Señor hoy
23 de diciembre a las 10 de la noche, casi 11, ha permitido que usted esté escuchando estas palabras porque el Señor tiene un propósito para su vida y usted está honrando ese llamado, preparándose para servirle al Señor. Entonces, pues yo lo quiero instar a eso, que sigan en esa búsqueda del Señor. El Señor es fiel y como me decían estos días a mí un hermano en la iglesia, me decía, fortalécete, es la idea, es el tiempo en que nos fortalezcamos en el Señor. Que sin importar lo que venga, podamos estar fortalecidos. Pero no vamos a estar fortalecidos si no buscamos al Señor sinceramente. Entonces, porque nuestras fuerzas no vienen de nosotros ni de que hagamos ejercicio, sino que vienen del Señor. Se refiere a fuerza espiritual, a entereza a pesar de las dificultades. Y pues si ninguno tiene más nada que decir, pues vamos a orar para ser despedidos. Uno de los versículos que la pastora mencionó, también el Señor me lo había traído a memoria, pero como no lo noté se me olvidó, pero el Señor sí sabía que lo quería decir y pues ahí se los trajo a través de él. Atesoren esa palabra. El Señor es tan bonito que justamente nos va a permitir terminar este libro antes de comenzar el 2026 y eso no es casualidad. Para mí eso no es casualidad. Es como que tómenlo como que unas directrices de que el Señor les quiere dejar para este 2026 y que indudablemente lo que el Señor hizo a través de esas grandes personas que nosotros leemos en la Biblia, Él aún lo puede hacer a través de cada uno de nosotros. Lo puede hacer a través de Isaac, lo puede hacer a través de Donela, de Mike Kelly, de mi tío Encarna, de mi tío Humberto. Solamente necesita un corazón dispuesto y humillado delante de su presencia. Entonces no lo tomen como que es casualidad. El Señor tiene todas sus cosas planeadas en su horario y en su tiempo perfecto. Y por algo Él, para cerrar este 2025, nos está dando esta enseñanza en el libro de Corintios y nos ha permitido ahondar todo lo que es esta base doctrinal que Él nos dejó en el libro de Corintios. Entonces, bueno, ¿a quién le corresponde orar, pastora? Vamos a pedirle al hermano Humberto que ore para ser despedido. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tenemos que estar alerta. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Apartemos ese espíritu de conformismo, porque estamos demasiado confiados. Apartemos ese espíritu de conformismo, porque Cristo está cerca, Cristo viene. Y acuérdense que la palabra que dice, se estarán casando, se estarán dando en casamiento, y bueno, y habrá fiesta aquí, fiesta allá y fiesta por aquí. Mírense cómo está Caracas. Caracas está encendida en pura fiesta y no están pendientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Y así deben haber evangélicos metido en esos bochinches. Amén. En el nombre de Jesucristo, vamos a estar alerta, pararnos, porque está cerquita, está a punto de llegar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ven y perdónanos, Señor. Sálvanos, Padre mío. Danos la fuerza, Padre mío, Señor, para agarrarnos, Señor, más de ti, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, a tener, Señor, más comunión contigo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Eres nuestra fuerza, eres nuestro amparo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, eres nuestro socorro, Padre mío. Eres el que nos da la fuerza, Señor, para agarrarnos de ti. Eres el que nos da la fuerza, Señor, para buscarte, Señor, en oración, Padre mío, y leer tu palabra, Padre mío, Señor de los cielos. No solamente leerla, Señor, creyéndola, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, danos entendimiento, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos en Cristo Jesús, Señor de los cielos, Padre Santo, que no escucharon esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor,
Perdónalo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, mi Dios todopoderoso, Señor, porque no es tiempo, Padre mío, Señor, de etapas de Padre mío, Señor, perdiendo el tiempo, Padre mío, Señor, en fiestas, Padre mío, Señor, en cosas del mundo, sino, Señor, pendiente, Padre mío, Señor, poniendo la mirada, Señor, a los cielos, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, como dice en tu palabra, Señor, pongamos nuestra mirada en Jesús. Que busquemos primeramente el reino de su justicia y todo vendrá como añadidura, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, Señor, que bendiga y guarde, Señor, a Mariflor, Padre mío, a mi Victoria, Padre mío, Señor, a Merité Chalón, Padre mío, Señor de los cielos, a Germán, Padre mío, a Lenny, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, y a Lía, Padre mío, Señor de los cielos, bendícelo, Señor, guárdalo, Padre mío, y dale la fortaleza, Padre mío, Señor, para que ellos sigan adelante, Padre, en el nombre de Jesucristo, también, Padre mío, Señor de los cielos, te pido por la protección de Isaac, Señor, y Leonela, Padre mío, por la protección de la pastora Merité, Padre mío, Señor de los cielos, por la protección de mi esposa María Encarnación, Padre, y de mí, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Sea usted, Padre mío, Señor, hablándonos, Señor, y llenándonos, Señor, de tu Santo Espíritu, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Te damos gracias, Padre mío, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted, Señor, está con nosotros antes de nuestro nacimiento, Señor. Antes que nosotros naciéramos, usted está, Señor, con nosotros, Padre mío, Señor, hasta el día de hoy. Muchas gracias, Padre. Te bendigo, Padre mío, y te doy gracias, Señor. Te amo, Señor, y te necesito, Señor, y te pedimos que nos ayude en el nombre de Jesús. Padre mío, Señor. Señor, que domamos en paz en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Dice en tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mi Dios Todopoderoso, Señor, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Happy, happy, socorra. Santo, santo, socorra. Tumba, tumba, tumba. Soa, soa, camari, bari, bari. Es con tu Santo Espíritu, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Kelly, Padre. Gracias por Juan Carlos. Gracias, Señor, por todos los que estamos en esta hora, Señor. Y sé tú llenándolos y saturándolos. Dios amado, sé tú guardando al tío de Maikeli, Señor, al señor Ramón Pérez, Padre. Bendícelo, guárdalo y protégelo, Señor. A quien hemos puesto delante de ti desde el mismo momento que tu hija Maikeli solicitó la oración. Seguimos, Señor, delante de ti y lo ponemos nuevamente, lo traemos nuevamente a ti, Señor, a tu presencia, al señor Ramón Pérez, Padre. Y te pedimos que te glorifiques de manera especial. Igualmente en su familia, Señor, bendice a Maikeli, bendice también su familia, Señor, mi Dios amado, su pareja, su padre, Señor, a toda su familia, mi Dios amado. Sé tú saturándolas, llenándolas de tu Santo Espíritu, igualmente a Juan Carlos, Señor. Bendícelo, guárdalo, llénalo, satúralo de tu Santo Espíritu, a su esposa Jocelyn, a sus hijas, Señor, a sus padres, a sus hermanos, a sus cuñadas, Señor, bendícelos, guárdalos y protégelos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por ellos, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos, Padre. Gracias por Mariana y Faría, que en algún momento se conectó, Señor, pero luego se desconectó. Bendícela, guárdala, bendice a su esposo David, Señor, bendice a sus hijas, a sus hijos, a Isabela, a Yair y a Saraí, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, llénalos, Señor, y satúralos con tu Santo Espíritu. Igualmente, Señor, sobre la vida de Sergio, que también se conectó, Señor, pero aunque se desconectó, Señor, sé tú eres Dios de cerca y Dios de lejos, ahí donde él esté. Glorifícate en su vida y en su corazón y en su familia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, bendiciones para todos. Muy buenas noches. Vamos a dejar descansarlos a todos ustedes. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas y sobre sus hogares. Que tengan una espectacular noche, que duerman bien. Como dice las escrituras, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo en Él podemos vivir confiados. Y confiemos en que estamos en las manos poderosas de Dios. Amén.
Así que bueno. Amada, bendiciones. Mariflor iba a decir algo, pero se paró. No se olviden que Cristo viene pronto. Amén, amén. Y ese es nuestro gozo. Y dice las escrituras en Apocalipsis, y el espíritu y la novia dicen, ven, Ven. ven. Así es, nosotros tenemos que decir, ven, ven. Mire, amado, lo que viene no es cuento. Así que el espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, hasta mañana.